Voy a pedir esta mañana, pues sí, mañana, bueno, ya tarde, a mediodía, si por favor van conmigo a el libro de Lucas, a San Lucas, a capítulo 4, San Lucas, capítulo 4, San Lucas, capítulo 4. Hoy quiero dedicar un tiempo solo en estos dos versículos, el versículo 14 y el 15. En la historia ha habido muchos predicadores del tiempo pasado que se han dedicado a estos versículos. Hoy hay unos cuantos, pero muchas veces hoy en día no se haya sermones en estos dos versículos, como que los pasamos. Entonces, porque piensan que no hay nada, pero sí hay algo. y, y antes de analizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quiero tomar este tiempo también de poder estar allí, ¿verdad? Queremos tomar el tiempo para darles un contexto de lo que encontramos aquí. Lo que encontramos aquí en el versículo 13, 14 y 15 es un lapso de tiempo que hay entre la tentación de nuestro Señor Jesucristo y el comienzo de su ministerio en Galilea. Entonces, luego quiero darles, después de eso, quiero darles rápidamente un repaso rápido de cómo es un creyente y una iglesia guiadas por el Espíritu Santo. Digo repaso porque siempre lo estoy predicando, ¿verdad? Eso es repaso y vamos a seguir viéndolo aquí, pero aquí nos da un texto donde hay que verlo y confrontar lo que es una iglesia llena del Espíritu y lo que es un creyente lleno del Espíritu. Vamos a leer y lo vamos a hacer todo viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo el que seguimos, acuérdense, nunca se les olvide, es Cristo el que seguimos. Quiero que vayamos al versículo 14 y dice así. Bueno, vamos a leer el 13. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Y luego el 14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y las nuevas, y las nuevas acerca de él se divulgaban por toda aquella región y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todo. Señor, venimos aquí reconociendo, Señor, que aparte de ti no podemos hacer nada y ahorita venimos a pedirte sabiduría, Señor, te pedimos que nos des entendimiento en el texto, en tu Biblia, Señor, que Señor, las cosas espirituales solo la entendemos, Señor, con tu espíritu, Señor, no intelectualmente, pero queremos que haga una transformación, que no nomás sea información, pero que haga transformación, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, que te glorifique, que magnifique el nombre de Cristo, porque lo pedimos en tu nombre. Amén. Hay un lapso de tiempo de aproximadamente 12 meses entre la tentación de Cristo, que termina en el versículo 13, y el comienzo del ministerio de José en Galilea, que vemos en el versículo 14. La cronología puede ser un poco complicada a veces, porque así pensamos que toda la Biblia hay cronología, ¿verdad? Pero no es necesariamente correcto, es sistemática, ¿verdad? Entonces, realmente quiero darles un buen guía sobre este lapso de tiempo para que puedan entender el lapso de tiempo, ¿verdad? Es algo que pienso que es importante. Muchos han llamado en el pasado el año de la obscuridad de Cristo. Cuando ven este texto, se ha llamado. Y yo creo que vale la pena el trabajo de estudiar y entender todo lo que Dios ha puesto en su palabra. Así que los animo a que ustedes, por su propio estudio, puedan meterse profundamente en la palabra, mientras que yo les doy claves para entender el texto que está enfrente de nosotros esta mañana o esta mediodía. La primera pista que vemos, el primer jintazo, como decía mi abuelito, un jintazo, la primera pista que tenemos para llenar ese vacío que hay entre el versículo 13 y el versículo 14 y 15
en ese año de obscuridad de Jesús, se encuentra en el Evangelio de acuerdo a Juan. En el Evangelio de acuerdo a Juan. En Lucas tenemos aquí en el capítulo 4, versículo 14, y leemos que la noticia acerca de él se difundió por toda la tierra del alrededor. Se difundió. En Lucas vemos eso, pero lo cual tenemos una declaración similar también lo hace Marcos. Marcos en el capítulo 1, versículo 28 y 45 también hace una observación igual y dice lo mismo. Y la noticia acerca de él se difundió por toda alrededor o por toda el distrito, por toda la región. Y recuerda que la descripción que tenemos en Lucas, en el capítulo 4, pero versículo 13 y arriba, vemos ahí Lucas nos describe la tentación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan la tentación? Y esa tentación, si vemos, no fue vista por nadie la vio. Eso era algo personal que le pasó a Cristo. Nadie en ese tiempo todavía pudo saber de esa. Entonces, nos dice que hubo un vacío. Eso nos dice que hubo un vacío porque la noticia se difundió. Entonces, ¿qué es lo que sería la noticia difundable si nadie vio lo que Cristo pasó en la tentación? ¿Verdad? ¿Qué sería? Cuando hacemos un estudio cuidadoso, podemos observar claramente que algo que sucedió aquí, hubo algo que sucedió aquí entre la tentación en el versículo 13 y en el versículo 14. Leemos versículo 14, la tentación, y luego en el 13, y luego en el 14, de volada ya estamos, que toda la gente tuvo fama y todos lo conocieron. Algo tuvo que pasar entre estos dos versículos. Aprendemos que durante el vacío de Lucas, Jesús, durante aproximadamente un año, tuvo en un ministerio primordialmente en Judea. Ahí es donde estaba él en ese tiempo entre el versículo 13 y el versículo 14. Ahí es lo que vemos. Sabemos esto porque este ministerio está escrito en el Evangelio de Juan. En los primeros 4 capítulos vemos de Juan, que ahí fue donde vemos este lapso de tiempo que Lucas no puso. ¿Verdad? En Juan encontramos la descripción del primer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que dio como resultado la noticia, ese ministerio que él tuvo, dio como resultado la noticia acerca de él que se extendería por toda la región. O sea, esto se acuerdan, en Juan capítulo 4 estaba ahí con la samaritana, la mujer samaritana, ahí y vemos esa gran historia que pasó, obviamente, no fue nomás una historia, ¿verdad? Vemos ahí el enfrente con la mujer samaritana. Y dice la palabra de Dios ahí, Juan nos dice anteriormente en el capítulo 4, parece que en el versículo 42, 43, nos dice que muchos samaritanos creyeron. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer, el testimonio de esta samaritana fue y les dijo a todos que apenas vino a Cristo y nadie le enseñó cómo ir a dar el evangelio. Porque algo pasó adentro de ella que no podía más que expresar lo que le había pasado a ella. Entonces vemos a esta mujer samaritana que fue y dio testimonio, y dice la palabra de Dios en el versículo 43 de Juan 4, dice que después de 2 días la gente quería que se quedara Cristo con ellos, ¿verdad? Que tenían hambre de la palabra. Dice el 43, Juan 4, 43, después de los días partió de allí, ¿para dónde? Para Galilea, fuese a Galilea. Aquí en Juan, versículo 43, vemos el final del primer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Judea y su regreso a Galilea, donde Lucas ahora retoma. Ahí es donde lo levanta Lucas en el versículo 14 en el que estamos viendo aquí. Luego, si vemos en el versículo 45 aquí de Juan 4, 45, dice que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron solo porque habían visto todas sus cosas que hizo en Jerusalén y en las fiestas,
pues ellos también habían ido a las fiestas. Y luego Lucas retoma desde allí y vemos aquí en Lucas capítulo 4, versículo 14, y la noticia acerca de él se difundió en todas las naciones y comenzamos a ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Así que aquí, entre el versículo 13 y 14, Jesús ya para ese tiempo había recogido algunos discípulos. Ya había recogido a unos discípulos, ya había convertido famosamente el agua en vino en Caná, limpió el templo, ¿verdad? Sacó a todos a chicotazos allá en el templo, expulsó demonios, sanó a muchos, hizo muchas otras cosas asombrosas. Jesús también habló ahí en ese momento, entre el versículo 13 y 14, habló con Nicodemas durante este tiempo y dio un mensaje tan maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, acerca de la esperanza de la vida eterna. Fue durante este intervalo de tiempo que Jesús presentó el amor de Dios por primera vez. En todos los evangelios no se había hablado del amor y aquí predica y presenta el amor de Dios. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Jesús también aquí nos dio su propósito. Y vino y dijo él, no vine al mundo, dice, porque Dios no mandó a su Hijo, envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16 al 17. Luego, después de aproximadamente un año, Juan dice, se fue de allí a Galilea. Así que cuando llegó a Galilea, los galileanos lo recibieron con fama, era famoso, y ahora sí, aquí Cristo comienza su ministerio de 18 meses en Galilea. Lucas nos describe los 18 meses del ministerio de Cristo en Galilea, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9, versículo 54. Nos enseña ahí. Williams Hendricks dice, como sucede tan a menudo, el relato de Lucas aquí no es cronológico, pero aunque no siempre es cronológico, el relato de Lucas siempre es lógico, siempre es lógico. Así que ahora tenemos una buena idea, espero, de dónde estaba Cristo en este tiempo y lo que estaba haciendo durante este intervalo de tiempo que vemos aquí en Lucas entre el versículo 13 y el versículo 14. Espero que esto los estimule para ustedes estudiar la palabra de Dios y lo puedan hacer completamente y no ignorar estos pasajes y no preguntamos la pregunta, oye, ¿qué pasó aquí? Del 13 brinca al 14 y le seguimos, ¿verdad? Y hay que ver que la Biblia toda se conecta, todo se conecta. Ahora Lucas nos dice que esta fama fue extendida, ¿verdad? Y dice que comenzó a enseñar en las sinagogas de ellos y era alabado por todos. Ahora sabemos que esta alabanza no va a durar para siempre. Así estamos, ¿verdad? En veces todos están alabándote y no, mira que te aventaste y luego al otro momento ya te traen abajo otra vez. Y así a Cristo ahorita lo estaban alabando y al rato lo van a decir, crucifícalo, crucifícalo. Ese es el estado y la condición de la humanidad, ¿verdad? Inconstante, ¿verdad? Que tenemos. Pero aquí es algo muy importante que dice que Lucas describe que Jesús llegó allí a la sinagoga y fue allí a enseñar su palabra y nos describe cómo Jesús en su ministerio trabajó, versículo 14, en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu llegó allí. Ahora, quiero nomás diferenciar rápidamente por tiempo, pero sí es importante. En la tentación de Cristo vemos que el Espíritu lo llevó hacia el desierto, ¿verdad? El Espíritu lo llevó a los lugares que Satanás le estaba tentando. Dios estaba en control, no era Satanás el que lo llevaba, era el Espíritu el que lo llevaba, ¿ok? Pero el Espíritu Santo le dio victoria a Jesús, le dio poder para tener victoria. Ahora aquí, el Espíritu no lo llevó a Galilea por sí, él llegó a Galilea, pero lo que sí hizo el Espíritu es el que le dio el poder para el ministerio que iba a tener allí. Aquí cuando dice que él iba con el poder del Espíritu, no iba llevado por el poder del Espíritu,
sino iba en el poder del Espíritu, con el poder del Espíritu, para que él podría cumplir el ministerio que Dios le había dado. Amén. Ok, no quería cantinflarles, pero ojalá que lo aclaré. Lo aclaré. El punto que vemos aquí es que menciona, como anteriormente lo vemos muchas veces, que Jesús dependía no en sus propias habilidades, sino él dependía en el Espíritu Santo. El punto de enfatizar la continua dependencia de Jesús en el Espíritu Santo es en su ministerio, es para enfatizar a cada creyente la necesidad que tenemos nosotros desesperadamente de confiar en la misma fuente, en el mismo poder sobrenatural del Espíritu Santo para nuestros ministerios que tenemos, para nuestras vidas. Es importante que entendamos que para tener un ministerio fructífero, Para tener un ministerio fructífero, los creyentes deben sin falta andar en la misma manera en la que Cristo anduvo. Nos dice eso, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Pedro también nos recuerda en 1 de Pedro y nos dice, debemos seguir ¿qué? Sus pisadas. Seguir las pisadas del Señor. Lo que tenemos aquí en Lucas, capítulo 4, versículo 14, es una verdad esencial que debemos tener en nuestros corazones escrita como creyentes. Andar en las pisadas de nuestro Señor. Depender del Espíritu Santo. Yo creo que la clave para un ministerio exitoso es que los creyentes deben de andar como Él anduvo. Un ministerio exitoso y eficaz que agrada a Dios se realiza a través del Espíritu. Lamentablemente, Pablo nos dice que es posible que hagamos ministerios con nuestras propias fuerzas y luego que las podemos obtener con nuestros propios esfuerzos y no sería nada más que madera, paja y heno. No pasará la prueba de fuego cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Cuando venga el fuego, todo será quemado. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 15. Cuando nosotros usamos nuestros propios esfuerzos, nuestras obras son hechas de madera, de heno y de paja. No son de oro, no es de diamantes, de joyas, que la lumbre lo purifique. Lo hacemos en nuestras propias fuerzas y al fin no tenemos nada. En Juan capítulo 15, si recuerdan, en el versículo 5 dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Y el que permanece en mí, la palabra permanece es presente. Quiere decir continuamente. ¿Ok? Cuando pertenecen en mí continuamente, los énfasis soy yo continuamente, y yo en Él continuamente, Él permanece en ti, lleva ¿qué? Mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de Dios no podáis hacer nada. Se va a ver muchas cosas, pero al fin no valen nada. Trabajaste en vano. Todo lo que está aquí en este mundo va a ser quemado y destruido. No va a contar nada. Estos pasajes deberían hacernos querer examinar nuestros ministerios. Nosotros debemos de preguntarnos la pregunta, ¿estoy ministrando en mi poder natural o estoy ministrando sobrenatural? ¿Estoy ministrando en el poder de la carne, en el poder carnal o en el poder del Espíritu Santo? Jesús nos da un modelo simple pero profundo y perfecto para el ministerio. Nosotros como sus discípulos debemos predicar y enseñar, cada uno de nosotros, diferentes límites que vamos a tener. No todos vamos a estar en un púlpito. La samaritana mujer no estaba en un púlpito. Ella fue para atrás a su pueblo y comenzó a decirle a todos, mira, esto es lo que me pasó, esto es lo que pasó en mi vida. Testificó el nombre de Cristo y dice que muchos vinieron al Señor. Y luego trajo al maestro para que les enseñara. Qué ministerio poderoso de esa mujer, hermanos.
Unos vamos a tener el púlpito, otros no, otros el vecino, la casa, los niños que estamos discipulando. Hay de manera, pero hay un ministerio en cada uno de los creyentes. Ten cuidado que no pienses que no hay un ministerio en tu vida. En Efesios, Pablo nos dice, Efesios 5:16, dice que, y nos manda, es un mandamiento. Dice que debemos de hacerlo porque el tiempo es corto. Dice que debemos de estar ¿qué? Llenos, en el versículo 16, llenos del Espíritu Santo. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Buscas caminar continuamente en el Espíritu Santo? C.H. Spurgeon dice algo muy importante y muy simple. Spurgeon nos dice, el poder de la criatura, la creación, es como el agua en la cisterna. Pero el poder del Creador es como el agua en la fuente, que sale y sale y nunca se acaba. Aquí hay algunos ejemplos prácticos que quiero mencionarles esta mañana rápidamente, como les mencioné. Unos ejemplos prácticos para ayudarnos a nosotros como creyentes y como iglesia a tener una vida guiada por el Espíritu. Y quiero que sepan que si acaso no tienes ministerio o esto no te aplica a ti, lo primero que tienes que hacer es que no preocuparte por los ministerios, sino preocuparte por tu vida en Cristo. Venir al Señor. Porque antes de ningún ministerio o de todo esto que estoy hablando, si no tienes una relación con Cristo, de nada te sirve esto. Tu condición ahorita estás en contra del Dios vivo. Y Dios quiere hablarte esta mañana y invitarte a que vengas y entres en su familia. Y eso es sobre Cristo, el trabajo de Él en la cruz, el trabajo de Dios resucitándolo de los muertos al tercer día y la ascensión de Él que Él fue y un día regresará. Y si no estás en Cristo, no va a importar todo lo que hiciste en este mundo si no tienes una relación con Él. La primera cosa que debemos de entender es que muchos de nosotros queremos honrar a Dios. Yo honro a Dios porque, mira, no escucho estas películas de malas palabras. Yo honro a Dios porque no estoy ahí con gente que trae chistes malos o cosas malas. Podemos caer en eso, ¿verdad? Yo honro a Dios porque voy a la iglesia, yo honro a Dios porque le ayudé al vecino y todas esas cosas son buenas, pero dice la palabra de Dios que antes de honra tiene que haber ¿qué? Humildad. Tú puedes honrar todo lo que tú quieras en cosas buenas y le va a traer a Dios todo bueno, pero sin humildad no puedes honrar a Dios. Lo primero que tenemos que ver en una vida llena del Espíritu es la humildad. Dice la palabra de Dios claramente que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Para poder experimentar diariamente su poder para vivir una vida sobrenatural, necesitamos depender del Espíritu. Por ejemplo, para amar a tu esposa continuamente, no nomás en ratitos. Para que la esposa se someta y ame a su esposo. También la esposa, les voy a también echar. Para que tú puedas mantenerte, que no salga nada malo de tu boca, ninguna injusticia, ninguna maldad, incluyendo para ser libres de adicciones, necesitamos ser humildes continuadamente bajo el poder de la mano de Dios. Humillarnos bajo la mano de Dios quiere decir que la Biblia desde el principio hasta el fin, la mano de Dios significa que está la mano sobre Dios. Quiere decir que cada problema, que cada dificultad, cada bronca que traigas, cada persona que te haga mal, cada persona que te molesta, cada situación que tengas, cada enfermedad que tienes, todo está bajo la mano de Dios. Nada pasa sin que Dios deje que pase. Excepto el diablo lo usa para mal y Dios lo usa para el bien.
So, cuando estamos ahí humillados bajo la mano de Dios, no quiere decir que nos escondamos bajo su mano mientras que las cosas pasen. No, quiere decir este texto, cuando nos humillamos bajo la mano de Dios, quiere decir que lo que venga y lo que viene, sabemos, Señor, tú estás en control, tú piensas que eso es bueno para mí ahorita, estás purificándome, estás haciendo algo con esto. So, Señor, me humillo, tú haz lo que tú quieras en mi vida y todo lo que me está pasando sé que está bajo tu mano y me humillo bajo tu mano. Qué diferencia, hermanos, cuando no exponemos la palabra, mucha gente los oigo usar ese versículo todas sus vidas mal, pero cuando ese versículo viene a la vida y lo entiendo, ha cambiado mi vida. Tanto conociendo ese texto por tantos años, hasta que un día Dios me enseñó lo que quiere decir ese texto y dije yo, ay, nanita, ando mal. Andamos negativos, siempre quejándonos, siempre. No hay problema, hermanos, si hay tiempos de quejar, pero quéjate con Dios primero y luego ya ven y pide auxilio. No hay problema de pedir auxilio, no hay problema de asistir y decir, ¿sabes qué, Dios, me está pasando esto? Mira, hermano, no, eso no es lo que estoy diciendo, pero hermanos, no debe de afectar nuestro caminar con Dios. Muchas veces afecta nuestro caminar con Dios. Ser humilde, vamos a entender que lo que nos está pasando, no te preocupes tu hermano, cada quien tiene su cruz que cargar, hermanos. Cristo cargó su cruz y vino alguien y le ayudó, porque Cristo podría haber levantado de agarrar la cruz con un dedito si él quería, pero nos enseñó que hasta Cristo Jesús vino y alguien le ayudó con su cruz y ahora cada quien de nosotros carga nuestra cruz y Cristo dice, ven a mí aquellos que tengan esa carga, mi yugo es que liviano. Ven a mí, yo te ayudo con esa cruz. Y la cruz de cada uno es diferente, hermanos. Unas veces la mía es más pesada, otras veces es más liviana. A veces unos traen una cruzota que wow. Pero tenemos que humillarnos bajo la mano de Dios. ¿Y qué hace Dios cuando pasa eso? Al debido tiempo que dice, los levanta de ahí. Amén. También debemos ser sensibles al pecado. Humildes. Si no eres humilde, no vas a ser sensible al pecado. Debemos de ser sensibles al pecado. Tenemos que entender que no podemos permitir que el Espíritu siga fluyendo en nosotros. ¿Y qué pasa cuando el pecado entra? El Espíritu para de fluir en nosotros y tenemos que ser sensibles al pecado. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, que le entristece nuestros pecados a Dios. Le da tristeza. Por lo que debemos ser sensibles cuando lo hemos ofendido, hermanos. Hermanos, muchas veces traemos orgullo y nos importa más que nos han ofendido a nosotros, que han ofendido a tu familia, que han ofendido a tu pueblo. No hables de mi México, no hables de mi estado, no hables de los mexicanos. ¿Quién es esta persona? Los mexicanos somos. Síguele, porque no vas a entrar al reino por ser mexicano. Vas a estar al reino por ser en Cristo Jesús. Mira lo que dijo de mí. Preocúpate más de ofender a Dios que cuando te ofenden a ti. Debemos ser sensibles en cuando ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, en nuestros tiempos solos cuando nadie los ve, en nuestras palabras, en nuestros hechos, y debemos confesar y arrepentirnos. No debemos de usar algo para tratar de escondernos del pecado y decir, te pesqué, sí, pero tú también, y bolas, y te pones algo porque no quieres. Y no vas a escuchar a nadie, vienen y te critican. Sí es cierto, pero tú, ya cuando vienen y te exhortan y estás en pecado, obviamente dices, pero tú me hiciste hacer esto. Tú sabes cómo me pongo con esto. Ya la regaste, olvídate y tómate una Pepsi. ¿Ok? Olvídate, ya. Tú me hiciste hacer esto. ¿Ves cómo me pongo? Y en el trabajo, no, esa persona, ya ves cómo me pone. Estás poniéndote un escudo y no estás siendo humilde, por eso no puedes ser sensible.
y no estás realizando, es que no me importa, primero, Señor, tengo que ir contigo. Ya después que realices, dice, no, este compadre anda mal y mejor lo voy a evitar o voy a, sí. No es que no sea la culpa de la persona, porque tú no te preocupes, dice Dios, si tú tropiezas a uno de mis bebitos, es mejor que tomes una piedra y te tires en el mar que tropezar a uno de mis hijos. La venganza es de Dios, hermanos. Por eso el Proverbios dice esto, dice que el que cubre sus transgresiones no prosperará, por eso no vas a prosperar. Vas a estar prosperando y luego esto te va a cortar la prosperidad. Y por eso estás así, mira, prosperas y luego te caes otra vez, y prosperas y te caes otra vez. ¿Por qué? Porque el que cubre sus transgresiones no prospera, pero el que las confiesa y se aparta de ellas, el que se arrepiente, ¿qué? Alcanza compasión. Hudson Taylor, el gran misionero de China, me encanta su historia. Como les dije antes, me acuerdo que hace muchos años, los que han estado aquí tantos años, hice una serie del gran misionero Hudson Taylor, hermanos. Y siempre se me ha quedado esto en el corazón con lo que dice Hudson Taylor. Dice, todos los gigantes de Dios, los grandes hombres admirables de Dios, los gigantes de Dios han sido hombres débiles. Ahora, no estoy hablando de un debilucho así de que son debiluchos, hermanos, hombres o mujeres, que se dejan pisar, pisotear, no. No está hablando de débil de esa fuerza, débil de que no somos, ¿sabes qué, Señor? Yo me hago menos, tú te haces más. No me importa que me hagan a mí nada, lo que me importa es tu reino, Señor. Tu reino es lo que me hace fuerte, el reino mío para afuera. Débiles, dice. Todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas para Dios porque contaban con Él, que Él estaría con ellos. Dios usa a los hombres que son lo suficientemente débiles y frágiles como para apoyarse en Él. Si tú eres fuerte carácter, no eres fuerte realmente. Mis batallas se las dejo a Dios. Esa es la diferencia. Dios usa así hombres débiles. Debemos de examinar nuestros ministerios en el hogar. Debemos de examinar nuestros ministerios en el trabajo. Debemos de examinar nuestros ministerios en la iglesia. Y muchas veces el ministerio en el hogar es algo y luego estás en el ministerio acá con las hermanas o los hermanos y es otra cosa. Y luego estás en el trabajo y tu ministerio es otra cosa. Máscaras que vemos en el teatro. La máscara triste, una máscara riéndose y una máscara. Son tres máscaras que vemos en el teatro. Bueno, esa palabra latina y griega que hacían viene de la palabra hipocresía. ¿Qué quiere decir? Tienes diferentes máscaras. Eres una manera y cambias a otra manera y cambias a otra manera. Examinar nuestros ministerios en el hogar, examinar nuestros ministerios en el trabajo, en la iglesia. Debemos preguntarnos, ¿estoy apoyándome diariamente en Él? Humillándome ante Dios, entregándome a Él como un sacrificio vivo, santo, plenamente consciente de que no es por mi poder, de que no es por mi fuerza, sino por el Espíritu Santo para vivir una vida en Cristo. Debemos preguntarnos, ¿estoy llevando cuentas diariamente de los defectos que tengo diariamente? Escucha, todos, y van a sorprenderse, pero hasta yo, pecamos diariamente. Lo digo jugando, yo sé que ustedes, los que me conocen, saben que sí peco, ¿verdad? Pero todos pecamos diariamente, hermanos. Pero nuestra identidad ya no es en el pecado como cuando andábamos sin Cristo. Ahora el pecado dice que la justicia de Dios nos cubre. Qué hermoso es eso. Ahora era identificado como un mentiroso, un
pecador y ahora mi identificación delante de Dios es Cristo Jesús, aunque todavía puedo pecar y caer en cosas. Amén. Entonces pecamos diariamente, pero estás confesando diariamente el pecado para que puedas limpiar tu alma. Llegas y tomas el tiempo y examinas tu día y dices, ¿sabes qué, Señor? Mira, fallé en estas cosas. Juan promete que si andamos en la luz como Él mismo está en la luz, tenemos comunión con otros. Quiere decir que tú estás en la luz, vas a tener comunión con otros creyentes, y si te caen mal y no los quieres y los odias, ese no es fruto mal, bueno. Pero dice, si andas en la luz, vas a tener comunión con unos y los otros. Y aquí está, nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué puse que tiene comunión entre nosotros? ¿Por qué? Porque no nomás es para cualquiera, es para aquellos que están en Cristo. Y cuando estás en Cristo y pecas y caes, puedes venir y Dios no nomás te perdona. Qué bonito. No nomás te dice, bueno, te perdono, pero también te limpia toda la cochinada que te causó ese pecado. Amén. ¡Wow! No nomás te perdona, pero te limpia de toda la cochinada del pecado que te trajo. No nomás te dice, bueno, estás perdonado, pero vive con esa culpa, vive con eso. No, Él dice, ¿sabes qué? Te quito la culpa y te limpio totalmente de ese pecado. Ese es el Dios al que servimos, hermanos. Estás confesando tu pecado. A medida que experimentemos una vida personal guiada por el Espíritu, eso se transfiere en la iglesia que esté llena del Espíritu. La vida espiritual y la santidad no comienza en el edificio de la iglesia, sino comienza en el corazón. Una vez más, hermanos, quiero decirles, si vienes esta mañana aquí a la iglesia esperando perfección, hermanos, no la vas a encontrar. Somos unos enfermos, dependiendo de Cristo. No voy a la iglesia porque hay puros hipócritas ahí. Pero Dios quiere que vayas a la iglesia con gente hipócrita para que ellos te ayuden a santificarte, para que sepas aguantarlos, para que sepas amarlos, porque no es fácil amar al que te hace mal, es fácil amar al que te da. Si todos estamos en una iglesia donde no hay ningún mentiroso, hipócrita, una persona difícil, entonces ¿sabes qué? Ya estás en el cielo, porque aquí en este mundo Dios hace que estés en una iglesia lleno de conviertos que no están perfectos, que todavía están en la carne, que todavía en un mundo caído, y es parte de ser miembro de la iglesia, de estar con ese tipo de gente para que tú puedas dar luz al evangelio de Cristo Jesús, de que aunque fui pecador, Cristo murió por mí. Si quieres un museo de gente perfecta con estatuas, vete para allá, a lo frío. Pero si quieres venir a un lugar donde estamos enfermos y dependemos de Cristo todos los días y Dios nos está aliviando más y más hasta el día que Él venga, aquí es el lugar para ti. Otra vez, hermanos, quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan esto. Importante. La vida espiritual y la santidad no comienza en el edificio de la iglesia, sino comienza en el corazón. ¿Quieres avivamiento en la iglesia? Comienza en tu casa. Comienza en tu corazón. Viene la gente, vamos a tener esto así para avivar a la iglesia. Hermanos, ¿cómo llegaste de la casa para acá? Hacemos tanta emoción y pensamos que brincando y saltando y hablando bonito y diciéndole al Señor, dame avivamiento, Señor. ¿Crees que vas a hacer nada? No, todo comienza aquí. Y la razón de que muchas gentes van a las iglesias y buscan una iglesia, esa no me cae, esa no me cae. Buscan la iglesia perfecta, critican al pastor, critican a los líderes, critican a la gente y comienzan, eso no. Quiero que sepas algo. Que así como en el jardín perfecto, Eva y Adán lo corruptieron. Y si tú llegas a una iglesia buena con esa actitud, mejor no vayas porque la vas a corruptir más con esa actitud.
Si hay la iglesia perfecta y tienes esa mentalidad que estás buscando santidad ahí en lugar de buscar santidad en tu corazón y venir a unirte y decir, Señor, ¿qué puedo hacer yo para edificar el pueblo? Donde ellos están débiles, yo puedo hacer fuerte, Señor. Vienen a pedir qué la iglesia puede hacer por mí en lugar de qué puedo yo hacer para servir al reino de Dios en esa iglesia. ¿Qué buscamos? Comienza en el corazón. Esta iglesia, ninguna iglesia va a estar llena del Espíritu cuando hay gente llena que no tienen el Espíritu en su corazón y cambian su corazón. Pero cuando comienzas a tener gente donde el corazón está lleno del Espíritu y los unes en un lugar, agárrate, porque Dios va a hacer grandes cosas. La vida espiritual y la santidad no comienzan en el edificio, sino comienza de la iglesia, sino en el corazón. Hay muchas iglesias, quiero que sepan, hermanos, exitosas, pero no son guiadas por el Espíritu. En hecho, hay iglesias muy grandes, hermanos, que tienen gran presupuestos y están llenas de ministerios, pero eso no significa que sea una iglesia que esté llena en el Espíritu, hermanos. En Apocalipsis capítulo 2, Jesús le habla a una iglesia súper exitosa. En Apocalipsis capítulo 2, Jesús le dice a una iglesia muy, muy exitosa, la iglesia de Éfeso, y conozco tus obras, le dice. Tu trabajo, sé lo que has hecho y tu perseverancia. Wow, dice Cristo, esta iglesia era conocida por sus grandes misterios y su gran éxito en la obra del reino. Jesús incluso les dice a esta iglesia, no podían tolerar a la gente mala. Esta iglesia expulsaba a los falsos apóstoles y tenían cuidado de no caer en falsas doctrinas. Wow. Ellos, dice Jesús, resistieron por causa de mi nombre y no se cansaron. Esta es una iglesia con valentía. Esta es una iglesia que no doblaba o se doblaba su rodilla ante las opiniones del mundo, no se comprometía con el mundo no impactaba a la iglesia, sino la iglesia estaba impactando al mundo. ¡Wow! ¿Qué iglesia? Esto suena como lo que cualquier iglesia bíblica céntrica en Cristo quiere ser. Cualquiera que viera una iglesia como esta quisiera moderarla o, ¿sabes qué? Yo me voy a ser miembro allá mejor. Una iglesia grande, con muchos miembros trabajadores. No como la mayoría de la iglesia que 20% de la gente hace 80% del trabajo. ¿Verdad? Y eso no nomás es cierto en la iglesia, también en el trabajo, ¿verdad? Y los que trabajan en la oficina saben que 20% haces tú y los demás ahí están haciéndose los mensolinos. Aquí había miembros todos trabajando. Trabajando, hermanos. Grandes ministerios en la comunidad. Poniendo a prueba a todos los maestros, poniendo a prueba a los predicadores, asegurándose que cada predicador tenía que saber lo que está diciendo. Cada persona que enseñaba, no importa si era con los niños, con los bebitos, no importa qué, cada maestro, cada predicador dice que ellos no toleraban falsas enseñanzas. Suena genial. Wow. Pero Jesús dice, en cierto sentido, todas estas cosas son muy buenas en sí mismo. Pero capítulo 2, versículo 4 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Una cosita, 20,000 cosas hiciste bien y wow, pero una cosa tengo sobre ti, has dejado tu primer amor.
Jesús dice que no importa cuánto éxito pueda tener una iglesia en su ministerio, pero separados de Dios, nada podáis hacer. Jesús dice que estás haciendo todo esto sin el Espíritu. Y por mucho que Jesús lo use, porque lo usa, y gente puede venir a Cristo en iglesias como estas, pero para ti no importará nada. No te contará para nada. Jesús les advirtió que no olvidaran su primer amor. Así que todo, con su propio talento, con sus propias fuerzas, dijo, hazlo. ¿Y sabes qué dijo Cristo? Versículo 6. Si sigues así, quitaré tu calendario de su lugar. Quitaré esa vela que representa la iglesia y la quitaré de su lugar. Perdidos todos, fuera, todos. Lo que Jesús está diciendo aquí no debe sorprendernos, porque también lo dijo. En Mateo capítulo 7 dijo que en los últimos días muchos vendrán en mi nombre. Igualmente van a decir, mira, hice en tu nombre, estudié, gente vino a Cristo y Dios lo usó. Lo hicieron en sus propias fuerzas y su propio talento y vinieron a Cristo realmente y Dios lo usó, Cristo lo usó. Pero les va a decir, apartados de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque esas maravillosas obras que estos hombres hicieron se hizo en la carne. El domingo pasado vimos la tentación de nuestro Señor Jesucristo. El diablo quería tentar a Jesús para que hiciera el ministerio en sus propias fuerzas. Eso sigue siendo cierto para nosotros hoy, hermanos. Existe la tentación de hacer todo en nuestras propias fuerzas, ayudar a Dios y hacerlo en nuestras propias fuerzas. Por eso es muy importante examinar nuestros motivos. Por eso es muy importante no juzgar emocionalmente nuestro andar en el Espíritu basado en el éxito del ministerio o por lo que vemos, hermanos. El cambio. Queremos depender totalmente en el Espíritu. Richard Pritchard dice, la llenura del Espíritu no es principalmente una experiencia emocional y ciertamente no está reservada para unos pocos supercristianos o apóstoles, no es nada más que la vida cristiana normal cuando el Espíritu Santo está en control de tu vida, es todo. La iglesia de Éfeso se advertía que si Jesús viene, se advierte, no se advertía, estamos en el tiempo de la iglesia ahorita, Apocalipsis nos dice el futuro, ya estamos en ese tiempo de las iglesias ahorita, hermanos. Y Cristo advertía y advierte ahorita, porque en ese momento ahorita está Cristo y eso es lo que está pasando ahorita. Estamos en ese tiempo de la iglesia. Y después los sellos se abren y vamos a ver el fin. Y lo estamos viendo, hermanos. Lo estamos viendo. Estamos bien cerquitas. En noviembre vas a saber lo que es amar a Dios. Si algo pasa. Dios está en control y lo acepto. Lo acepto. Yo lo acepto. No hay problema para mí. Pero para los que no están viendo la iglesia, y como decía John Stott, dice, mira, debemos de tener, Charles Spurgeon también, el periódico en una mano y la Biblia en la otra mano, y mucha gente no quiere, no voy a meter con eso. Mira, el periódico con una mano, la Biblia en la otra, para tú poder traerle a la congregación lo que está pasando en los tiempos, hermanos. Nada más les digo que ahí viene ese tiempo y en noviembre van a saber lo que es bueno. Van a saber lo que es bueno. Y Dios está advirtiendo como hizo en la iglesia de Éfeso. Pero aún así, Dios les dio una esperanza. ¿Qué les dijo? Jesús les dice a la iglesia, a menos que ¿qué? Se arrepientan. ¿Qué gracia tiene con nosotros? Si te encuentras haciendo aparte de Dios, arrepiéntete y Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos. Vemos una gran oscuridad espiritual en los Estados Unidos y alrededor del mundo, y como iglesia de Jesucristo necesitamos experimentar el poder bíblico del Espíritu Santo.
No este Espíritu Santo loco, sino uno bíblico. En Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, Pablo nos recuerda que Jesús es ¿qué? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que podamos o entendamos, según que el poder, ¿qué poder? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que actúa continuamente en nosotros. Escucha, una iglesia llena del Espíritu Santo va a resistir persecución. Una iglesia llena del Espíritu Santo va a unirse a orar. Una iglesia llena del Espíritu Santo va a tener valentía, va a estar unida en corazón y alma. Una iglesia llena del Espíritu Santo va a ser generosa, va a experimentar el poder para proclamar el Evangelio. Una iglesia guiada por el Espíritu va a experimentar gracia abundante y gratitud. Dios ha puesto a disposición su provisión provincial soberanamente. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a permitir que tome autoridad Dios en tu vida y la guíe? Richard Proctor describe esto como debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Dice esto, mira, necesitamos dos cosas. Vacío y aperturar. Vacío y aperturar. No se puede llenar un frasco que ya está lleno. Y no se puede llenar un frasco que no está abierto. Debe haber un sentido de necesidad. Señor, estoy vacío y necesito ser llenado por tu Espíritu. Debe haber una disposición. Señor, estoy abierto a ti. Deja que tu Espíritu me llene ahora. Jesús dependía del Espíritu Santo. Y cuando estuvo aquí en la tierra, en su misión para el Padre, lo hizo para que sus discípulos también podrían tener un ejemplo de cómo un hombre y una mujer piadosa pueden vivir en este mundo caído. Pero eso es debido de que por eso tenemos a un ejemplo y esta verdad nos debe hacer seguir a Cristo. Él nos ha dejado un ejemplo, nos ha dejado unos pasos para andar. Si el Señor de la gloria estuvo dispuesto a someterse al Espíritu para recibir guianza, ¿cómo no vamos a poder hacerlo nosotros, hermanos? Si pensamos en nuestro texto esta mañana, aquí en el versículo 14 y 15, dice que Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu y enseñaba en las sinagogas de ellos y lo alababan. Si Jesús enseñó y predicó lleno del Espíritu, ¿cómo puede un maestro de niños al púlpito? ¿Cómo puede una persona, un maestro, hacerlo sin estar lleno del Espíritu Santo, hermanos? Él nos dejó su ejemplo para seguir. Lo que pasa es que si no lo hacemos, hermanos, nos vamos a quedar ahí con puras obras de madero, de heno y de paja. Y se va a quemar todo. Hermanos, Jesús venció la tentación lleno del Espíritu y lleno de su palabra. Su ejemplo victorioso nos muestra el secreto de poder triunfar en tiempos de tentación y particularmente en la tentación de la autosuficiencia. Jesús llevó a cabo su poderoso ministerio en dependencia del Espíritu Santo y en su poder. Nosotros también debemos llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como creyentes. Porque, hermanos, qué triste sería para un cristiano lograr todo sin estar lleno del Espíritu Santo. Eso es un estado triste. Terminar la carrera con nada más que mareda, heno y paja, que eventualmente será consumido, como dice Pablo en 1 Corintios 3, 12 al 15. O peor, hermanos, qué feo es llegar pensando que eres un cristiano y oír las palabras, apártate de mí. El trabajo
en la carne no produce absolutamente nada de valor espiritual. Haciendo y viviendo tu vida en tus propias fuerzas no tiene nada de valor espiritual. Oremos para que seamos una iglesia guiada por el Espíritu, llena del Espíritu, y que los frutos sean frutos que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, tú conoces a cada corazón, Señor, que está aquí escuchando. Padre, sabemos que aparte de ti no podemos hacer nada, Señor, pero hay muchas veces que el pecado nos ciega y a veces pensamos que estamos bien, pero realmente aquí la palabra nos dice que no estamos bien, que hay que examinarnos, Señor, que hay que venir con humildad primeramente, porque sin esa humildad no vamos a ser sensibles al pecado y no vamos a ver que estamos mal. Pero cuando venimos humilde a ti, Señor, pobres en espíritu, eso abre la puerta para poder ser sensible al pecado y venir a confesar y estar bien contigo, Señor, una vez más. Señor, ayúdanos a ver tu palabra como el pan que nos da vida, como la fuente de vida eterna. Señor, te pedimos que nos ayudes a ver tu palabra para que entiendamos no nomás leerla, pero que nos des entendimiento para poder vivirla, Señor. Sabemos que el diablo nos engaña y pensamos que leyendo la Biblia, haciendo estudios y haciendo esto, el diablo no está ahí, pero al contrario, el diablo quiere que hagas eso. Lo que no quiere es que te sometas a la palabra de Dios, que la obedezcas. A él no le importa si la sabes hablar en griego, se ríe cuando aprendemos muchas cosas de la Biblia y nos llenamos de conocer, de inteligencia. Pero ¿qué pasará cuando te sometes a las Escrituras? El niño más pequeño con el entendimiento más pequeño que se somete a tu palabra tiene más poder que el hombre que tenga la más educación en las Escrituras sin el Espíritu. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.